Bienvenida, señora Pfeiffer. Gracias por acompañarnos. Ya comparto mi pantalla y comenzamos con la presentación. Gracias, Elizabeth. Ya. Muchas gracias. Quisiera agradecer en primer lugar a Gladys Rodríguez y a la directora de la Casa Alemana de Bogotá, de la Haus der Jugend, Elizabeth, por haber organizado este evento. Igualmente al ingeniero Alonso Jiménez Arboleda, cónsul honorario para los Estados Federados de Estiria y Carintia en Graz, mi ciudad natal, por haberme puesto en contacto con esa institución. Y a la Embajada de Austria en Bogotá, así como a la Embajada de Colombia en Austria. Me alegro mucho de poder participar en los eventos de Vive Austria 2021, donde los y las participantes tienen la oportunidad de conocer importantes aspectos de la cultura austríaca. Y el tema de hoy, como ya se ha dicho, es la cultura, literatura y la traducción. La traducción es una técnica cultural muy antigua, sin la que sería imposible establecer un contacto entre personas, literaturas, publicaciones científicas, tecnologías, en fin, todos los ámbitos donde se emplean diferentes idiomas y donde se necesita entablar una comunicación que traspase esas barreras lingüísticas. La siguiente, por favor. Según diversas tradiciones, en un principio, todos los seres humanos se entendían perfectamente hasta que una especie de hibris, como la llamaban los griegos antiguos, o sea, de arrogancia desmedida, hizo que se separaran los idiomas y se establecieran barreras infranqueables entre ellos. En la cultura judeo-cristiana, este mito se llama el de la Torre de Babel. Y varios siglos después, en los Hechos de los Apóstoles, se oye hablar de un acontecimiento inverso, el así llamado milagro de Pentecostés, durante el cual los primeros cristianos recibieron el don de lenguas, de modo que fueran entendidos por cada uno de los oyentes en su propio idioma. Era ya una especie de traducción automática, avant la lettre. De todas formas, un milenario sueño de la humanidad, poder prescindir de alguna forma de mediación para que las personas de diferentes culturas puedan entenderse. La siguiente. Ya. La realidad ha sido muy diferente. Muchas obras de la cultura universal han tenido que verterse desde su lengua de origen o lengua de partida a su lengua meta o lengua de destino, o también se puede decir lengua de llegada. En estas expresiones se puede observar cierta noción de movimiento, partir de un punto para llegar a otro. En alemán, muchos intérpretes del fenómeno de traducción usan el homógrafo de übersetzen, que significa traducir, y übersetzen, pasar a la otra orilla, transbordar, para así llegar a la metáfora del puente. Hay que tender un puente para que pueda pasar la gente. Oh, esto sería una rima. Y sabemos que las rimas pueden ser con frecuencia un reto para la traducción. Un reto que evoca distintas asociaciones en las culturas hispánica y germánica, dicho sea de paso. La siguiente. Para permanecer en la metáfora de las dos orillas, otra solución sería que el traductor o la traductora hicieran las veces de barquero, de transbordador, que nos dejáramos llevar en una especie de ferry, como turistas, viajeros, excursionistas, emigrantes, pero tan simple no es. Los lectores, las lectoras, el público del traductor, de la traductora, no llegan automáticamente a la otra orilla, ni se quedarán en el otro lado eternamente para encontrar el lugar de su quietud.
Este es un título de un cuento de la escritora argentina Luisa Valenzuela, que traduje para una antología con el título de Offene Tore, Puertas Abiertas. No llegarán nunca en realidad. Siempre serán viajeros entre dos mundos. ¿Nos podemos imaginar al traductor como una especie de Caronte? Un viejo poco simpático que lleva a las sombras de los moribundos a la otra orilla del río Aqueronte, del río de las congojas, o del Lete, el río del olvido. ¿Nos olvidaremos del original al leer la traducción? ¿Olvidaremos que el texto que estamos leyendo en realidad es una traducción? Los lectores, las lectoras, ¿quieren olvidar que están leyendo una traducción? La siguiente. ¿Quieren quedarse con la ilusión de leer un original? Muchas veces los nombres de los y las traductoras no son mencionadas. Vean, por ejemplo, aquí la portada de una traducción al alemán de 100 años de soledad de García Márquez. Traducción de 1970, donde no figura el nombre del traductor. Kurt Meyer-Clason era un traductor muy famoso y con una vasta obra, sin el cual el público de habla alemana no conocería ni a Jorge Amado, Jorge Luis Borges, Rubén Darío, ni a César Vallejo. Solo buscando y buscando se le encuentra escondido en una pequeñita nota en el interior del libro. Pensando en los exiguos honorarios que a veces recibimos los traductores, me gusta la imagen de Caronte, un barquero que no trabaja gratis, un barquero que pide su óbolo, según la mitología griega, en forma de una moneda que hay que esconder debajo de la lengua. La siguiente. ¿Y qué habría que decir de La lengua de Hernán Cortés, la Malinche, la primera traductora latinoamericana conocida con nombre propio? ¿Era una traductora para su amado amo o una traidora a su pueblo? ¿Traductora traidora o traicionada ella misma por el conquistador? Y aquí quisiera traer algunos ejemplos, la próxima transparencia, por favor, de la praxis de traducción literario. Y para ilustrar este tema, quisiera leerles un poema del poeta e historiador ecuatoriano Pedro Arturo Reino Garcés. Poema que traduje al alemán y que se publicó en el año 2013. La Malinche. Hernán, mi señor conquistador, ¿me amas a mí o amas mis lenguas? Te puedo dar un beso en náhuatl y traducirlo al maya, mientras tú me vas besando intencionalmente con tu apocalíptica lengua castellana. Bésame con tus ansias y tus barcos, para besarte yo con estas fibras de las que está hecho mi nombre, Malinalli, con que también puedo hacerte un cordel hasta en tu sangre. Un sacerdote tuyo me bautizó, Marina, pero sé que sigo siendo Malinalli Tenepal, porque soy hija de mi Dios de las palabras, nacida un día Malinalli. Si acaso tú te esfuerzas, puedes llamarme Malincine, Malinche, o castellanizarme en tu Malinche. Que me digan ahora los que quieran si no fuiste, mi señor Cortés, un malinchista, que amándome por el principio de mi lengua, fecundamos tus dioses con los míos en el pequeño Martín Cortés que procreamos. Hernán, te dije que nací en familia noble, en la provincia de Painalla, en Coatzacoalcos. Tal vez mi padre fue a tu cielo a conocer a tu Cristo, ya de muerto. Mi madre me vendió y dio por muerta, negociando con el cacique de Tabasco.
Ella le dio un hijo a mi padrastro y le hizo su rey y a mí el engaño. En Yucatán aprendí el maya. ¿Entiendes mi trinidad de amor? ¿Y por qué puedo besarte con 3 lenguas? Hasta aquí el poema de Pedro Reino. Y del mismo autor quisiera sacar a colación unos ejemplos de lo que puede pasar con referencias culturales o, en este caso, botánico-eróticos. La siguiente transparencia, por favor. Aquí vemos el libro que publiqué de Pedro Arturo Reino Garcés con el título de América, guitarra de otros verbos. América, guitarre, anderer Worte. Y pasamos a la siguiente, al primer ejemplo. La siguiente transparencia, ya. En el poema Estiaje, que se refiere al río Ambato, me encontré con una dificultad de averiguar el nombre botánico de una planta que en Ecuador se llama Cixes, probablemente una palabra de origen quechua. Como es de suponer, era imposible buscarlo por Google, porque siempre me aparecían páginas con la cifra 6 en inglés o, peor todavía, con sexo. El texto mismo, sin embargo, me llevaba a una pista equivocada, mencionando las plumas de los cixes. Y cito del texto. Estiaje, un día... No, déjamela. Este es el poema. Estiaje, un día no lloraste, te tragaste el silencio. Flaco y tartamudeando volabas en las plumas resecas de los cixes. Los dioses de la asfixia lloraron su cascajo. Y he marcado un poco en la transparencia las calidades poéticas de este texto. Y lógicamente suponía entonces que se trataba de un ave o de un pájaro, pero no había tomado en cuenta la calidad poética, metafórica de la lírica de Pedro Reino. Y ahora podemos pasar a la siguiente. Por casualidad, me topé con una página colombiana en internet. Encuentro en la diversidad Saberes de Nariño, donde los cixes aparecían como herramienta de trabajo para tejer. Y ahí decía, el uso de la guanga y la lana de oveja con las demás herramientas de trabajo como las chontas, quinchiles, trameros, bajadores, los cumueles, el cuascurte, la rueca, el aspador, los cixes, el piruro, los carderos y los tintes naturales e industriales hacen que estas manos creativas de personas de género femenino conviertan en obras de arte de gran valor su producto final. Y en la página que vemos aquí había también una foto de los cixes parecidos a un uso. La cadena de asociación entre plumas y lana me pareció plausible, pero todavía iba errando por el bosque de metáforas del poeta Pedro Reino, de modo que tuve que contactar al autor mismo. Y vamos a ver cómo funciona este contacto entre traductora y autor. La próxima transparencia. Bueno, como respuesta recibí esta explicación. Los cixes tienen flores que al secarse parecen plumas de aves, es decir, de una planta pasas al símil. Ah, por fin iba entrando al campo de la botánica. Pero tampoco aquí terminó mi errancia. Y es que en Sudamérica había 2 tipos de plantas con este nombre, que eran muy diferentes. Una con el nombre botánico de Xanthosoma sagitifolium, que vemos a la derecha, con hermosas flores blancas, y la otra, Cortaderia nítida, más bien insignificante, poco vistosa, parecida a una hierba común y corriente, aunque muy alta. Hice unas capturas de pantalla mandándole las fotos al autor.
Y la respuesta que recibí pocos días después fue la siguiente. Las fotos de los cixes parecen las mías, puesto que son las primeras que tienen algo de plumaje, las segundas son como cartuchos. Como esto me parecía más bien un enigma que una solución o respuesta, decidí por fin viajar al Ecuador para aclarar más preguntas que en el transcurso de la traducción se me habían acumulado. Y el segundo día de mi viaje, Pedro Reino paró el auto en que íbamos diciéndome, a propósito, estos son los cixes que te interesaban para tu traducción. Acá crecen en todas partes. Solo entonces me di cuenta por qué a él le había extrañado que yo preguntara por una cosa tan obvia, porque los cixes eran una de las plantas más comunes y corrientes que uno pudiera imaginarse. Simplemente él como autor no había podido imaginarse que yo no los conociera. Y todavía 7 años después, en 2019, cuando volví al Ecuador en otro viaje, Reino y toda su familia y sus amigos se reían de la europea que no conocía los cixes. Pero ahora vamos a ver mi traducción al alemán. La siguiente, por favor. El libro se llama Echos der Erde. Gesang an den Rio Ambato. Niedrigwasser. Eines Tages weintest du nicht, hast dein Schweigen geschluckt. Mager und stotternd flogst du auf dürren Federn des Andengrases. Die Götter der Atemnot weinten ihren Schotter. Y también he tratado de marcar con diferentes colores las calidades literarias, poéticas que he tratado de conservar en la traducción. Bueno, ahora podemos pasar a otro ejemplo que se refiere al alelí y el colibrí. Esto viene de otro poema de Pedro Arturo Reino Garcés y vamos a ver el texto en la siguiente transparencia del poema Sendero de mi tierra. La siguiente, por favor. Bueno, el texto de origen rezaba: dulces los labios alelíes, repletos de oración en las laderas, labios alelíes, botón de alma, oraciones en lila y aleluya en alba. El hombre colibrí con ella viene, sus manos, alas vibrátiles de sangre a hurgar esencias y sabores, a rebuscar entre las flores la luz extraviada de 1000 amaneceres. Y he tratado de subrayar un poco las calidades fonéticas que también son muy importantes en este texto. La siguiente, por favor. Era muy difícil encontrar el nombre botánico del alelí. En el diccionario de la Real Academia Española, que siempre es el primero que consultamos, decía que era de la familia de las crucíferas y que podía tener prácticamente todos los colores. Y cito, del árabe hispanizado al-Hayri, este del árabe clásico Hiri y este del persa Shiri. Planta vivaz europea de la familia de las crucíferas que se cultiva para adorno y cuyas flores, según sus variedades, son sencillas o dobles, blancas, rojas, amarillas o de otros colores y de grato olor. Y bueno, había obtenido toda la etimología hasta llegar al árabe clásico y al persa, pero no conocía todavía el nombre botánico de la planta mencionada. En Wikipedia se abría un abanico todavía más amplio de posibles candidatos para ser traducidos al alemán. Ahí decía, alelí puede referirse a el nombre común de la planta Erysimum heri. En alemán sería Goldlack, de color naranja. Lo vemos ahí a la izquierda. 2. El nombre común de la planta Gladiolus italicus. En alemán,
Accagladiole, de color rosado, el segundo a la izquierda. El nombre común de la planta Matthiola fruticulosa, que en alemán vendría a ser Trübe Levkoje, de color amarillo a púrpura. Cuarto, el nombre común de la planta Matthiola incana, en alemán Gartenlevkoje, que puede ser de color blanco, rosado, violado o purpúreo. Y por último, el nombre común de la planta Viola odorata, en alemán das Duftveilchen, de color violeta. Entonces eran 5 flores completamente diferentes cuyos nombres en alemán además o sonaban terribles como Goldlack y Levkoje, no tenían ninguna calidad poética, o tenían una carga cultural que me hacía imposible imaginármela en un contexto erótico donde el hombre colibrí besara los labios de Alelí que por añadidura rimaban entre sí. Vamos a ver la siguiente. Porque la metáfora en sí, o sea, comparar los labios de una mujer con una flor, sí se conoce en alemán, pero por lo general, por estas latitudes serían unos labios de rosa, ein Rosenmund. También conocemos y recordamos al Heidenröslein de Goethe, y ciertos poemas de los románticos alemanes se abre toda una cadena de imágenes y símiles, incluso música, que sin embargo no cuadraban con un escenario andino, ecuatoriano. Al mismo tiempo me llamaba, como ya he dicho, la atención la calidad fonética del poema. Contenía muchos sonidos suaves, sobre todo Ls, dulces, los labios, alelíes, laderas, alma, lila, aleluya, alba. Y había que mantener también esta característica lírica de un texto sobre el amor en un ambiente de naturaleza andina. Y aquí que me favoreció el azar, tratando de averiguar en qué flores se posaban los colibríes, encontré a una flor que se llama lobelia. En español, lobelia. Pasamos a la siguiente. Pude apreciar varias fotos donde un colibrí tomaba néctar de una lobelia. Además, la palabra cumplía con el requisito de incluir varios fonemas de L y ofrecer un sonido exótico al público lector de habla alemana. De este modo, mi traducción de las 2 estrofas en cuestión llegó a rezar así. Pfad meiner Erde, süß die Lobelienlippen, üppig von Gebeten an den Hängen, Lobelienlippen, Knospe der Seele, Gebete in Lila und Halleluja in Morgenrot. Y la otra estrofa. Der Kolibrimann kommt mit ihr. Seine Hände, von Blut vibrierende Flügel, stöbern in Essenzen und Aromen, zu suchen unter den Blumen das verlorene Licht von 1000 Tagesanbrüchen. Un momento estelar para el traductor o para la traductora se da cuando uno trabaja con textos contemporáneos, como hemos visto, con un autor o una autora viva y puede entablar un contacto más o menos directo, estrecho, para hacerle preguntas acerca del texto y sobre su motivación literaria. No solo en cuanto al contenido, como hemos visto, sino también en cuanto a la forma poética, estilística, las metáforas, los juegos de palabras, etc. Así me había pasado con Pedro Reino, a quien conocía desde mis tiempos de estudios en el Instituto Caro de Cuervo en 1977 y a quien había vuelto a encontrar en la era digital por una larga búsqueda por Internet. Y aquí debería hacer un excurso. Y vamos a pasar a la siguiente transparencia, que es el primer excurso que lo llamo traducir en los tiempos del cólera, es decir, antes de la era digital.
En mi caso, he estado trabajando con autoras y autores de diferentes países hispanoamericanos, pero también con algunos autores españoles del siglo XIX y principios del XX, como por ejemplo, y vamos a pasar a la siguiente, Benito Pérez Galdós y Miguel de Unamuno. Uno autor del siglo XIX y el otro del siglo XIX al XX. Por supuesto, a los muertos no se les puede preguntar nada, a no ser que uno tenga calidades sobrenaturales o que uno sea un medium practicando una sesión espiritista. Además, cuando yo trabajaba en las traducciones literarias de Galdós o de Unamuno, en los años 80 y 90 del siglo pasado, todavía no existía Internet y las técnicas de trabajo eran muy diferentes de las de ahora. La siguiente. Había que dirigirse en persona a la biblioteca universitaria, que tenía un horario muy restringido, para consultar enciclopedias, como por ejemplo la gran enciclopedia Rialp de 25 tomos, esperando que uno se tope por casualidad con lo buscado, o en alemán con el Brockhaus de 24 tomos. Había que tomar notas en papel, porque nadie tenía una laptop o una tableta, ni soñar con un celular. Y no se podían sacar las enciclopedias ni los diccionarios de la sala donde se consultaban. Como diccionarios había los grandes español-alemán, como el famoso Slavi-Grossman, costosísimo, un Langenscheidt grande de 2 tomos, o no, déjenme todavía. O para las explicaciones monolingües, la anterior todavía, de la Real Academia Española, o el de 2 tomos de María Moliner. Uno se los hacía regalar para Navidad o por su cumpleaños, porque como estudiante, una no se podía dar tamaño lujo. Mi Slavi-Grossman, por ejemplo, me lo trajo una amiga de España, porque allí era mucho más barato que en Alemania o en Austria. Si no se encontraba nada por estos medios de consulta, había que escribir cartas, en papel, por supuesto, a diferentes instituciones, personas, esperando que fueran contestadas en el margen de tiempo del que uno disponía hasta tener que entregar la traducción. Muchas veces este lapso de tiempo era de pocos meses, y una carta a Cuba, por ejemplo, podía demorarse 2 meses de ida y 2 meses de vuelta. Ahora sí, la siguiente. Me acuerdo que estuve esperando que me llegara una foto de una autora cubana para mi antología Amórica Latina, antología de textos eróticos de mujeres, en 1991, y llegó exactamente el mismo día de la entrega del manuscrito, cuando yo ya me había puesto nerviosísima. Algunos años después ya existían los faxes, que eran un alivio. Por ejemplo, en una traducción de la autora mexicana Carmen Bollosa, de su novela Son vacas, somos puercos, me acuerdo perfectamente que en 1992 nos mandábamos faxes un 23 de diciembre para aclarar las últimas preguntas antes de que terminara el año. La mayoría de los traductores todavía trabajaban en máquina de escribir, con copias al carbón, un procedimiento trabajoso que te costaba no solo tiempo, sino también nervios. Cuando cometías un error, tenías que borrarlo con goma de borrar en las 5 copias y volver a tipearlo en cada ejemplar. Pero yo tuve la suerte de tener como esposo a un matemático, de modo que me compré mi primera computadora portátil ya en el año 1985, en el centenario de la Regenta de Clarín. Un autor español de mucho prestigio, cuya novela emblemática de 2000 páginas
debería haber traducido para una de las editoriales más grandes de Alemania, la Suhrkamp. Bueno, al final descubrieron que ya existía una traducción confeccionada en los años 70 en la antigua RDA, pero yo me quedé con mi ordenador portátil para siempre, lo cual mejoraba mucho mis métodos de trabajo. Sin embargo, la editorial misma, aunque era muy grande, todavía no disponía de medios digitales. Cuando les pregunté con motivo de mi traducción de la novela Tristana de Galdós cuánto me iban a pagar extra por entregar en disquete el texto, me dijeron que nada, porque ahí tenían a una mujer que todo lo tipeaba a máquina a muy buen precio. La siguiente. En el caso de Galdós, incluso tuve que viajar a las Islas Canarias en 1987 a la Casa Museo Galdós en Las Palmas para poder investigar los manuscritos o por lo menos las pruebas de galeras de sus textos. Y podemos ver la traducción en la próxima transparencia. En mi caso era la traducción de la novela Tristana. Y estas pruebas de galera te ayudaban a comprender qué había querido decir el autor muerto con una palabra quizá tan anticuada que era imposible saber qué quería decir ni qué connotaciones tenía en un lenguaje coloquial de aquel entonces. A Galdós le encantaba jugar con lenguajes diferentes, lenguaje culto, expresiones dialectales de distintas regiones, de distintas clases sociales, etc. Lo más difícil era averiguar citas de canciones o de la literatura popular del siglo XIX. Había que tener mucha suerte para encontrar a alguien que pudiera cantarlas o se las sabía de memoria. En un caso, tuve la suerte de encontrar a una cita de Galdós en una iglesia española que estaba visitando. Pero volviendo a las autoras contemporáneas, la siguiente. Una de las autoras latinoamericanas con quien más contacto he tenido es Alicia Cosame, escritora argentina exiliada, quien vive en los Estados Unidos desde 1988. En la traducción de una de sus novelas, Patas de Avestruz, se dio un caso muy extraño en el mercado del libro. Mucho antes de que se publicara el original, ya en 1997, salió mi traducción al alemán en una editorial vienesa bajo el título de Straußenbeine, en una edición muy linda en tapa dura. Por diversas razones pasaron 13 años más hasta que viera la luz la novela en castellano, en el año 2003 en la editorial Alción, Córdoba, Argentina. Pero este mismo hecho hizo que la traducción pudiera incluso influir en la redacción final del texto, un fenómeno excepcional y que muestra otra vez la importancia de la labor de traducción. Al mismo tiempo, el proceso de traducción me puso en contacto con traductores y traductoras a otras lenguas, como el inglés, el francés y el italiano, e hizo que en varios casos pudiéramos iniciar una discusión intensa para mejorar nuestras soluciones individuales a base de las ideas de los otros. En aquel entonces, a finales de los años 90, principios del 2000, esto ya se realizaba a través de emails. Mucho después se fundaron varios grupos cerrados por Facebook donde se pueden hacer preguntas valiéndose de la inteligencia de enjambre para llegar a soluciones creativas. Casi siempre funciona y es muy divertido al mismo tiempo. En todo caso, se aprende un montón por las preguntas y respuestas de los y las colegas. El manuscrito de la novela Patas de Avestruz, todavía tipeado en máquina de escribir,
me había llegado ya a finales de 1989, casi por milagro, cuando yo estaba llevando a cabo una investigación sobre autoras latinoamericanas contemporáneas. El texto me gustó enseguida y me puse a la búsqueda de una editorial en Alemania o Austria que tuviera interés en una novela excepcional, novedosa, bastante experimental, además de una autora joven, argentina, prácticamente desconocida. Por fin, las dueñas de la editorial Milena, con quienes ya había realizado otros proyectos, se comprometieron a publicar una bella edición de tapa dura. Y aquí debo hacer otro excurso sobre el problema de traducir y sobre todo publicar textos no aptos para bestseller. La siguiente. Me parece que yo también soy una pequeña excepción en el mercado del libro traducido, y es que no me guío por estudios de los departamentos de marketing, sino por mis propios gustos e intereses literarios, que son bastante exigentes. No me interesan textos que no contengan un desafío literario, e incluso he declinado ofertas de textos de autores famosos que no me convencían. Siempre he podido permitirme este lujo porque tenía un puesto seguro con sueldo fijo en la universidad. Si tuviera que vivir de mis traducciones, otro gallo me cantaría. El siguiente. Pero para poder realizar estos proyectos, no solo hay que tener mucha paciencia, sino también mucha suerte. Por ejemplo, el proyecto Unamuno lo discutí con el dueño de una editorial austríaca durante un viaje en tren de la Feria del Libro de Leipzig a Graz, Max Droschl. Y era en 1994, no 1993. Al cabo de no sé cuántas horas de viaje nocturno, lo había convencido de que Unamuno era un autor que valía la pena publicar. Y al final se han publicado, como ven, 4 libros con textos míos en alemán y recibieron muy buenas reseñas en periódicos alemanes de alta reputación. Uno de ellos acaba de alcanzar su 4ª edición, es decir, que se vendieron 4.000 ejemplares, lo cual para Austria no es poco. La siguiente. Para los textos de Alicia Cosamé, al principio de los años 90, tenía el apoyo de Diana Voigt, Barbara Neuwirth y Silvia Treudel, de la editorial que primero se llamaba Wiener Frauenverlag y desde 1997 se llamaba Milena. Y después, cuando esa editorial cambió de propietarios y de línea editorial, pude seguir gracias al apoyo del PEN Club austríaco. La siguiente transparencia, por favor. Y sobre todo de su presidente, el doctor Helmut Niederle. Y quisiera describir un poco este tipo de cooperación que felizmente se inició con esta Asociación Internacional de Escritores. Fue fundada hace exactamente 100 años, el 5 de octubre de 1921 en Londres. El acrónimo, en sus orígenes, se refería a poetas, ensayistas, novelistas. Pero al mismo tiempo, como se sabe, pen en inglés significa pluma, lapicera, esfero, estilográfica, bolígrafo, virome, lo que sea la expresión apropiada en cada país hispanohablante para los instrumentos con que se escribe. El PEN Internacional cuenta con 149 centros distribuidos en más de 100 países y tiene más de 25.000 socios en todo el mundo. Entre sus objetivos se encuentra la lucha por la libertad de expresión, sobre todo en países donde los derechos humanos necesitan ser defendidos o en el momento en que toca apoyar o rescatar a una escritora, un escritor amenazado, metido preso o incluso torturado. Y para esto existe el Comité de Escritores
encarcelados, el PEN International Writers in Prison Committee. La siguiente. Hasta ahora he podido realizar la publicación de 4 libros traducidos en cooperación con el PEN austríaco y con la editorial Löcker. Uno muy gordo, el que ven a la izquierda, de más de 500 páginas, con entrevistas a 15 autoras y autores judeo-argentinos, con el título de Sie haben unser Gedächtnis nicht auslöschen können. No han podido borrar nuestra memoria. Y otra vez resulta un fenómeno curioso, porque con excepción de 2 entrevistas de las 15 que se publicaron en la revista Hispamérica, las entrevistas con Alicia Duchovne y Andrés Neumann, todas las demás conversaciones hasta el día de hoy solo se pueden leer en alemán. Además, hemos podido realizar 3 traducciones de novelas argentinas en las ediciones PEN. De Alicia Cosamé, 259 saltos, uno inmortal. De Luisa Futoransky, la novela El Formosa. Y de Susana Schwartz, la novela Trenzas. Con las 3 autoras hemos podido realizar lecturas y conferencias en Austria, en Alemania, gracias al apoyo del PEN y de otras instituciones. Y voy llegando al final, esperando que a través de estas breves consideraciones acerca de la cultura, la literatura y la traducción, haya podido darles hoy una primera impresión de lo que puede ser nuestro trabajo cultural como traductores y traductoras, sin el cual no se podrían leer los textos de otras culturas y literaturas. Y la semana que viene podré darles algunos ejemplos más de traducciones mías ya más concretas. Y con esto voy a terminar y les doy muchas gracias por su atención. Pues primero agradecer semejante recorrido cultural en la traducción y en su mundo, ¿no? Porque en realidad es eso. Abrimos los micrófonos por unos 5 minutos para hacerle preguntas a la señora Pfeiffer. Tengo uno. Ok, me la envían aquí por interno. Nos preguntan, señora Pfeiffer, ¿cuándo descubrió que usted deseaba traducir? Esto lo descubrí muy ya durante mis estudios, porque empecé estudiando traducción eran unos estudios especiales para traductores e intérpretes, y desde siempre sabía que no quería hacer interpretación simultánea, porque era una cosa que me ponía los pelos de punta y era demasiado nerviosa. No iba a hacerlo nunca, pero traducir textos literarios siempre había sido mi sueño, pero nunca pensé que iba a llegar a hacerlo. Y eso lo debo a mi profesor catedrático, el profesor Wilhelm Muster, que también era traductor literario y quien tenía un don de fascinar a sus estudiantes y motivarlos a meterse en el tema. Empezó a darnos traducciones de García Lorca, ya desde estudiantes, ¿no? Traducíamos poemas de García Lorca y era fascinante. Vea pues. ¿Y cuál fue la primera obra, pregunta la misma persona, cuál fue la primera obra que tradujo? La primera obra que al final traduje era Tristana de Galdós. Perfecto. Cristian, tienes una pregunta, cuéntanos. Buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por la presentación. Ha sido muy, muy buena. Y bueno, la pregunta es, ¿el traductor debería ser una especie de camaleón para cada escritor, tener la voz o buscar la voz de cada escritor, o el traductor debe tener también un sello propio, así como el escritor tiene un estilo propio?
Yo creo que las dos cosas, porque cada vez que traduces a un autor diferente, una autora diferente, en mi caso, además de diferentes países hispanoamericanos, tienes que cambiar de voz. Los escritores tienen estilos muy diferentes, algunos muy poéticos, otros lacónicos, tienen su propio estilo. Sabes que una autora determinada le gusta, le encanta jugar con el lenguaje, con el idioma, hacer juegos lingüísticos. Otra persona tiene frases larguísimas de 2 páginas y necesitas como traductor, como traductora, meterte en la piel de cada texto, de cada escritor. Pero por otro lado, creo que cada traductor tiene también su voz propia y lo hemos visto, por ejemplo, en seminarios de traducción, donde varias personas tratan de traducir el mismo texto y cada resultado en sí es válido, pero es diferente. Una señora X lo traduce de diferente manera que yo, por ejemplo, nunca traduciría, nunca sería el mismo texto en alemán. Cada traductor también tiene su propia voz. Muchas gracias. Gracias a ti, Cristian. Nos pregunta Mónica Lugo, ¿qué recomiendas para ser un buen traductor o una buena traductora? Leer mucho y tener ganas de jugar con la lengua. Y tratar de escribir también. Yo, por ejemplo, ya escribía de niña, escribía poemitas de niña. Mi mamá siempre decía, esa Erna va a ser una poeta, pero no fui poeta, me convertí en traductora. Pero leer mucho para tener una noción de diferentes estilos, diferentes textos importantes para la historia de la literatura universal. Documentarse muy bien, ¿no? Sería una parte así, como documentarse mucho, leer mucho, conocer mucho. Edgar, tienes la manita arriba, cuéntanos. Muy buenas tardes. Buenas Edgar tardes. de la ciudad de Cali. Mira, Muy de mi tierra. Muy rápidamente, Erna, la pregunta es, ¿de qué color es el silencio? ¿A qué sabe la ira? ¿Cómo suena el color rojo? ¿Cómo es el sonido del color rojo? Hace poco, Erna, escuché en el Cauca, acá en el valle, un indígena dijo, y le pregunté al indígena, ¿esto qué es? Y él me dijo, es la palabra, el viento corre. Y así llaman ellos las ambulancias. La imagen detrás de este sonido es el viento que corre. Y es la forma en que ellos nombran a las ambulancias. O sea, cada palabra contiene una imagen. De Jorge Miguel Cucumpés, las flores son los ojos de las plantas, Erna. Como tus ojos son las flores de tu rostro de jardín. Este antropólogo en la UNAM se ha dedicado a recuperar la poesía que hay en la lengua indígena ancestral, que ya mucho antes de la llegada de cualquier idioma a esta Latinoamérica ya nombraba las cosas con imágenes increíbles. Entonces me parece maravilloso, un aporte rápido, aquí está voz mía, y me parece maravilloso este espacio en medio de este mundo digital, virtual, veloz, dedicado a la palabra. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias, querido Edgar. Muchas gracias, Edgar. Qué bonitas palabras. Sí. Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿qué la motivó, señora Faifa, a estudiar este tema de cultura latinoamericana? En primer lugar, mi estancia en Bogotá, porque tuve una beca en el año 1977 y fue un nuevo mundo para mí. Fue la primera vez que llegué a América Latina y era un mundo muy distinto al mundo austríaco y un mundo fascinante para mí. Y entonces ya nunca más dejé de interesarme por la cultura latinoamericana.
Y con cada viaje a cada país se te abría otro mundo. Fuera México, fuera Argentina, fuera Chile, Ecuador, cada país es tan distinto. Y esto para mí también ha sido un reto, porque, por ejemplo, en las antologías he tratado de incluir a autoras de cada uno de los países latinoamericanos. Entonces siempre tienes que cambiar de trasfondo cultural, porque no es igual un texto peruano que un mexicano o un argentino. Y bueno, esto es más o menos. Sí, hay muchas cosas en Latinoamérica que significan exactamente otra cosa en otro país, ¿no? Cambias de concepto y cambias de país. Nos preguntan también, nos agradecen por la maravillosa exposición y nos preguntan sobre expresiones de romanticismo alemán en Austria, de ese espacio. No soy experta en romanticismo austríaco. Lo dejamos como de pronto una pregunta para nuestra próxima charla. Para la próxima. Para dentro de 8 días, a esta misma hora, a la 1:30, nos vamos a volver a ver. Nos preguntan también libros de literatura que podría recomendar, señora Pfeiffer. O, sí, ¿qué libros le gustaría de pronto recomendar a las personas que hablen alemán y pudieran... Sí, porque aquí todo es traducción al alemán, ¿no, Mónica? Entonces supongo eso es lo que nos están pidiendo con Jimena, ¿no? Esas recomendaciones literarias. ¿Literarias de Austria o qué? Yo creo que más traducciones porque no nos aclaran mucho el punto. Entonces dejémoslo como en libros que hayan sido traducidos al alemán, que sean obras en español traducidas al alemán. ¿Qué podemos recomendar? Traducidos al alemán. Porque yo pensé que de la literatura austríaca. Hay muchas buenas traducciones de obras literarias hispanoamericanas, por ejemplo. Acaban de volver a traducir El Quijote, por ejemplo. Una traductora joven alemana, Susanne Lange, volvió a traducir al Quijote al alemán y ha dado muy buenos resultados. También, por ejemplo, Dagmar Plötz ha vuelto a traducir 100 años de soledad en una magnífica traducción. Habría tantos títulos que habría que mencionar que tendría que hacer una lista completa porque son cientos y cientos de traducciones. Sí, también en estos países germanos hay una cosa importante para contar, ¿no? La vorágine estaría en alemán, nos preguntan, no lo sé si lo sabe, señora Pfeiffer. La vorágine es no lo sé. Sí, yo creo que se ha traducido el título de Der Strudel, pero no lo he leído en alemán, no lo sé. Hola. Me llegó un compañero de casa. Hola. Bueno, lo siento, estas son las cosas del trabajo en casa también. Entonces, primero, pues ya terminamos nuestro tiempo. Nos dieron 1 hora, señora Pfeiffer, de este mundo apasionante de la literatura y la traducción. Los esperamos dentro de 8 días para hablar de este personaje que es una maga haciendo que la gente de otros países conozca lo lindo en la literatura latinoamericana. Así lo describiría yo. Un gran abrazo, Elizabeth. Quisiera hacer algunas palabras de despedida. No, muchas gracias por esa presentación muy, muy maravillosa. Entonces, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, al contrario. Gracias por escucharme. Y a todos los que estuvieron presentes hoy, a pesar de la hora, es un poquito hora del almuerzo para muchos. Un abrazo para todos, señora Pfeiffer, un abrazo desde Bogotá y nos vemos dentro de 8 días con un tema que es precisamente usted. Perfecto, muchas gracias.